Para nosotros un alto honor compartir con los hogares de la República Dominicana, así como con la diáspora internacional y con esa comunidad internacional que también nos da el seguimiento debido a todos ustedes. Muy buenos días para iniciar con su programa hacia un Estado social de derecho, acompañado con Víctor Manuel, con Joan y con Rey, periodista Rey. De modo y manera que vamos a iniciar este programa, su programa, con comentarios de la semana y finalmente con opiniones de transmisión de lo que debe hacer el país para lograr su desarrollo total y para la sostenibilidad del camino correcto, tal y como se denomina este programa, hacia un Estado social de derecho, en vía de la prosperidad y de la búsqueda de la felicidad, de la libertad y del respeto de los derechos fundamentales de todos los seres humanos. Buenos días, jóvenes, ¿cómo están ustedes? Buen día. Buenos días, gracias a todos los televidentes que se dan cita a esta hora a su programa Hacia un Estado de Derecho. Un contenido en esta semana interesante, doctor, el tema del fallo del Tribunal Superior Administrativo en torno a la apertura de las audiencias presenciales. De igual forma, también tenemos el discurso del presidente de la República, interesantísimos aportes. Estaremos comentando breves puntualizaciones desde esta plataforma, así como también los escenarios de interés desde el Partido de la Liberación Dominicana en enfrentamiento desde ya con el gobierno en torno a las acusaciones y los alegatos que hacen de escenarios de prueba. Muchachos. Buenos días, país, buenos días, mundo. Para nosotros es más que un placer estar nuevamente en su programa, dándoles la gracia a Dios, como siempre, que nos permite estar aquí un día más para llevarles las informaciones correspondientes, acontecidas y las que puedan acontecer, como en estos momentos está en el Partido de la Liberación Dominicana, que se enfoca hoy, o casi ya lo que es su congreso. Muy buenos días a todos. Bueno, como muchos sabemos, el presidente habló hace 3 días, con respecto al nuevo presupuesto del año que viene. Hubo mucho descontento por parte de la sociedad dominicana y él se echó para atrás en muchos impuestos y se pusieron un poquito más creativos. Realmente creo que fue una buena decisión que ellos forzaran a la Barrigol a que le pagaran impuestos por adelantados, pero también entiendo que hay muchas cosas por hacer con respecto a lo que se le da a los partidos. Se le va a dar 1.260 millones, quizás se pueda reducir un poco para pagar los nuevos pagareces de la nueva deuda, pero vamos a ver. Mira, para nosotros informar o darle noticias de lo que pasó, o queremos referirnos a lo que pasó en Bonao con un abogado comunicador. Es lamentable que en este país aún sigan sucediendo cosas como esas. Un comunicador que venía enfrentando, no forma personal, sino forma de noticias. Vimos que un coronel, según han llevado investigaciones, que le dan las situaciones a eso mismo con relación, cuando vemos que un coronel, no podemos confirmarlo porque no tenemos pruebas aún,
pero darle muerte a una persona, sea abogado, sea periodista, sea comunicador, y lo lleva a ese término, es difícil. Nos llega la información que ese coronel ya fue sustituido o cancelado para que enfrente lo que es la justicia. Y uno dice, pero ¿y en qué país es que estamos viviendo aún? ¿Qué es lo que está pasando? Ese señor, ese comunicador, ese abogado, estaba enfrentando, como dijimos, no directamente, sino como noticia, estaba haciendo una clase de reporte donde ese coronel estaba siendo perjudicado. Ese coronel que según los videos que hacía ese comunicador, ese abogado, le decía al país que la fortuna o la casa o mansiones que tenía ese señor no era lo adecuado, no era compatible a sus ingresos, ni a la fortuna personal que había tenido antes de asumir a la Policía Nacional. Entonces, incluso hay un video donde ese comunicador le dice al país que para la próxima semana él tendrá una información muy acabada y muy contundente, y lo resalta así, doctor, si no me mata antes. O sea, que él sabía a lo que se estaba exponiendo con esos tipos de informaciones, con esos videos que estaba subiendo. Y es lamentable ese hecho, y esperemos que no solamente sea sustituido ese coronel, sino que de ser cierto o ser culpable, bueno, que pague, que eso no puede quedar impune, porque ya la sociedad, ya la provincia o ese municipio de Bonao ya está dando señales que se va a hacer justicia de una u otra manera, doctor. Porque el Estado, el gobierno tiene que preocuparse por perseguir el enriquecimiento ilícito o sospechoso de un funcionario de los cuerpos castrenses, en virtud de que cuando usted hace la comparación, salario, ingresos y al mismo tiempo lo que puede exhibir, no hay que ser un experto, un investigador ducho para discernir, para poder identificar que los ingresos no están puros, no son claros. Por vía de consecuencia, en este país a diario se les observa a militares de rango medio y de alto rango con un nivel de riqueza que todavía fuera de sus aspectos laborales se pueda dedicar a algún tipo de negocio, pues ese negocio, si no está claro, si no están en cuanto a los derechos tributarios, a los aportes al fisco, a las constituciones de compañía, a los escenarios que le permiten la identificación de limpieza y claridad de un negocio determinado en el país, pues sí tiene que ser investigado, no solo este que está siendo acusado de esa situación, sino todo y cada uno de esos grandes militares que tienen villas, que tienen ostentosas mansiones, y su salario o a lo que se dedica no compagina, no concuerda con el tema de ingresos y egresos, doctor. Así es. Bueno, en ese aspecto, la República Dominicana siempre ha tenido una policía sumamente cuestionada. Recordar los hechos criminosos de la policía es durar el día entero y algo más en este canal de televisión. Sin embargo, la policía ha estado dando pasos de avance y eso hay que felicitarlo. Y tenemos hoy una policía que con certeza podemos decir que quieren y hacen el máximo de los esfuerzos para respetar los derechos humanos. Y esto no es sencillamente
por una defensa policial. Es que, tal y como hemos podido observar todos los días, fundamentalmente ahora en tiempo de pandemia, los ciudadanos, muchos, le entran a pedrada, a palo, a cacerolazo a la Policía Nacional, en cualquier esquina, en los sectores populares. Y muchas veces un policía, lo que hace es salir huyendo. Y eso es lo correcto, ¿eh? Eso es lo correcto. Si no puede enfrentar, si no puede realizar el esfuerzo de asumir la posición, de poder apresarlo y llevarlo sin violar sus derechos fundamentales, correcto, salga huyendo, así se pierde menos, porque si se pierde la vida es mucho peor. Pero esto implica de que la Policía Nacional tiene hombres y mujeres que tienen una mente eminentemente criminal. Y esto hay que ubicarlo y esto hay que saberlo. Hay más de 1.600 coroneles, tenientes coroneles y coroneles, más de 1.600 hombres de esa categoría. Unos están en la dirección y al mando de las acciones de trabajo en el país y otros están en su casa. Otros no hacen absolutamente nada. Hay hombres de esos que están sentados, que son hombres de bienes, son hombres de experiencia y no dan para matar, pero sí dan para hacer un trabajo en fortalecimiento de la democracia nacional. Y hay muchos que están bajo las direcciones y al frente de la batalla que sí tienen una mente eminentemente criminal. Y para muestra solamente hay que hacer una investigación de cada uno de ellos. Y el jefe de la policía conoce quiénes son. Todos los policías, todos los coroneles, todos los policías de mando tienen un historial. Y dentro de la policía se conocen todos. Saben aquellos que dan para matar y saben aquellos que solamente dan para actuar en protección de la ciudadanía y para defenderse. Es hora de empezar a desmachar dentro del conglomerado policial. Es hora de desmachar aquellos policías que no son capaces de llevar a efecto un trabajo sin violentar, sin vulnerar los derechos humanos en esta sociedad. ¿Por qué? Eso le hace daño a la sociedad, eso le hace daño a la democracia, eso le hace daño al gobierno y eso le hace daño al jefe de la policía. Y usted, general, no puede permitir, mi consejo personal, en prima fase, no puede permitir que ningún coronel, ningún comandante le enturbie, le permita que a su gestión le caiga virus, COVID-19. Es correcto que este acto de ser comprobado, porque hay que decir así, de ser comprobado, aunque conforme las evidencias, el periodista denunciaría en una semana
los bienes del coronel, que tenerlo no obligatoriamente tenía que ser a través de los actos de corrupción. Puede ser que lo haya tenido a través del trabajo honesto. Y que este coronel no fue capaz de soportar un cuestionamiento de un periodista. Puede ser que el periodista haya sido deslenguado, como lo hay muchos. Pero también hay muchos políticos deslenguados. Lo importante es, general, que al deslenguamiento humano no se castiga con la muerte. Cuando yo hablo del deslenguamiento humano, me refiero a la libertad de hablar, a la libertad de expresión. Entonces, el que ocupa una posición, sea grande, sea mediana, tiene que pensar, saber que es objeto de cuestionamiento y que el deslenguamiento humano no mata absolutamente a nadie. Usted debe utilizar la misma arma que ha utilizado el deslenguado. No puede utilizar otra diferente. Entonces, ahí usted tiene que bajar instrucciones, general, de que cuando se den estos fenómenos y otros que se darán, lo último que se accione contra la vida de un ser humano, y solamente debe accionarse cuando va a repeler una agresión con la misma magnitud, donde esté en juego la vida de las partes envueltas en el proceso o en la acción. No permita que le dañen su jefatura, porque con esto, general, se le hace un flaco servicio a la sociedad, se le hace un flaco servicio al gobierno que recién inicia sus acciones gubernamentales. Mande pues a investigar ese hecho y caiga quien caiga, general, actúe. No perdone los hechos mal habidos, porque recaerá en contra de usted sin usted haber cometido ese hecho. Usted puede, defendiendo a un policía, defendiendo a un comandante, ubicarse y caminar encima de la navaja. Porque encima de la navaja usted se encuentra dentro del contexto de la legalidad. Ahora, cuando se desvía de ese comportamiento, entonces apoyamos la infracción de ese comandante. Y usted quiere tener una gobernabilidad policial cristalina, como demanda la Constitución, como demanda la ley, y eso es lo que finalmente llevará la tranquilidad a su hogar y mantendrá tranquilo al presidente de la República. Si algo tengo de experiencia general sobre este aspecto, es que a los presidentes no les gusta que sus instituciones, sus hombres, cometan hechos que repercuten de manera negativa en la administración de un gobierno. Es hora, es momento
de iniciar una investigación cristalina y decírselo al país y someter el culpable a la acción de la justicia. Por los departamentos inclusive de psicología de la Policía Nacional, porque la Policía Nacional tiene un inicio que es en el centro de formación o en la academia. En ese tiempo de formarse, esos hombres que deciden ingresar a un cuerpo castrense reciben una doctrina, una preparación a los fines de poder manejar estados de presión, de poder manejar situaciones difíciles, porque lo están formando para lidiar con conflictos, para dentro del marco del respeto de los derechos humanos hacer valer la ley en fase 1, 2, 3. Entonces, cuando tenemos ya personas que llegan a niveles de uniformarse, de salir a las calles, a poder identificar y hacer valer la justicia, hacer valer el orden, a formar parte de un estado de prevención del delito, tiene que ser dentro del marco de lo que es formado, porque ¿qué es lo que da el policía o el guardia cuando sale a la calle? Es lo que recibió, es su doctrina que recibió, su formación militar o policial. Por vía de... Sí, pero dentro de ese aspecto, cada individuo tiene un estado emocional. Pero a eso me refiero con los organismos de psicología, sí, y preparación y correcto. Evaluación. Entonces, no solamente que se formen en un centro policial o militar, en una academia, y luego que queden a su libre albedrío a través de los años, sino que sean examinados, porque esa persona que sale a la calle, doctor, tiene un poder sobre el otro, hay un estado de desigualdad, pues tiene un arma de fuego y se sobreentiende. No, y es una autoridad. Exactamente, pero esa autoridad tiene derechos y deberes. Por vía de consecuencia, tiene que ser la entidad, como bien usted expresa, la entidad que rija y obedezca al mismo actuar de ese miembro de un cuerpo castrense. Por eso mismo que nosotros hemos dicho que no solamente es aumentarle $500 a los policías, no, es que tenemos que tener una investigación, una profilaxis entre la misma policía. ¿Para qué? Para que el proceso de usted ser militar, o usted quiere ser militar, bueno, el requisito sea mucho mayor. Un ejemplo, yo entiendo que un policía con un octavo aprobado no tiene condiciones para ser policía. Hay que obligar al ciudadano a que termine por lo menos el bachiller y luego pueda ser policía. Mire, porque es difícil. Anteriormente, Rey, para ingresar un policía, investigar, primero iban al campo, donde el alcalde pedáneo, sí, por ahí iniciaba la investigación, donde el alcalde pedáneo levantaba un acta o se lo informaba al investigador de qué familia venía. Primero, si la familia era seria. Sí. Segundo, si ese joven que pretende ingresar a la policía era serio. Y luego solicitaban el certificado de la escuela. Es decir, buscaban historia. Ahora no. Entonces, ha existido ya una época que hay que cuestionar los ingresos. Así hay que es. fortalecerlo. Hay que cuestionar los ingresos tal y como usted lo expresa. Continúe. Así es, no, y ese mismo orden. Tener más dureza con relación a cuando una persona quiere ser policía. ¿Por qué? Porque vemos que ahora en la sociedad, cuando un joven, su inspiración es tener un arma de fuego y un carnet que lo identifique como policía para estar en la calle haciendo y deshaciendo. Entonces eso es lo que tenemos que acabar. No es solamente aumentarle, porque es bueno. Cuando usted cobra un sueldo bien, que usted está devengando un sueldo cómodo, como dicen, bueno, pero algo usted tiene que cumplir. ¿Qué usted le da a la población, al país? ¿Qué gratificación usted va a tener? Ok, pero ¿qué usted va a hacer cuando usted sea policía? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Cuál va a ser su desarrollo? Porque en esa parte no es solamente aumentarle. Mira, hay una realidad también ahí que vale la pena resaltar. El policía, con pocos recursos y quizás con una preparación no muy efectiva, se lanza a las calles a realizar un trabajo
con una sociedad que ya también viene desgastada desde el punto de vista de la credibilidad ante el uniforme, principalmente policial. Fíjense que existe una teoría ante la población de que cuando tiran la guardia a la calle se tiene que cumplir más la ley, y no debe de ser así. Pero esto se debe a que ya inclusive está hasta desgastada la presencia policial. La policía necesita una modificación total, yo diría hasta de su uniforme, para crear un aspecto de credibilidad diferente ante la población. ¿Por qué? Porque quien debe de hacer valer la ley en la calle es la Policía Nacional. Claro. La Policía Nacional, que no es militar. Porque es que aquí viene un criterio desde el pasado de que el policía es un militar, y no lo es. La Constitución y su ley orgánica lo dice bien claro. Usted es un ciudadano que pasa a ser miembro del gobierno, si se quiere, del Estado Dominicano, a los fines de usted hacer valer la ley a través de su competencia. No es menos cierto que también se está bregando con una población que por eso acudo a los estados de psicología de cada organismo, porque la población está irritada con el tema del COVID-19, está ansiosa, que es normal dentro de todo lo que ha estado sucediendo aquí, y este tema de violencia generada por los cuerpos castrenses ante situaciones que no lo meritan, y hoy en día todo queda grabado. Nosotros podemos ver en las redes personas que por el hecho de estar en la acera de su casa, fuera del horario del toque de queda, llegan 7, 8 miembros de algún cuerpo castrense y lo agreden. Y esa persona no es un delincuente. Esa persona quizás hasta por ignorancia, que no es ofensiva esa palabra, es desconocimiento. Esa persona está en la acera, ¿qué es lo que tiene que hacer una autoridad en ese momento? Caballero, disculpe, usted debe de permanecer ahí adentro, usted Claro. usted no puede estar pero no Tener llegar una a sacar comunicación. su arma, desafiar, o sea, el policía y el guardia que se toma su trabajo como algo personal, inmediatamente está fuera de los cánones de poder hacer valer la ley y el orden fuera de su situación. Por vía de consecuencia, tiene que prestarle atención, porque hoy más que ayer, la Constitución de la República, los tratados internacionales de derechos humanos están muy observadores con el tema de la violencia y la agresión, a propósito de las protestas en Estados Unidos, fruto de lo mismo. En Así Estados es. Unidos todavía es peor. En Estados Unidos el policía se forma y el policía va de 1 a 3 sin pasar por el desenlace de intentar prevenir. El policía allá está formado para matar literalmente. Entonces eso tiene que cambiar, esos escenarios tienen que ir adoptándose. Un policía modelo como la que tenemos en Costa Rica. Yo no sé si ustedes manejan esa información. En Costa Rica ni siquiera policía hay. En policía hay un equipo, un consejo nacional que es para regir esa materia. Doctor. Sin embargo, estimo, algunos 35,000 policías. Y de esos 35,000 policías, yo conozco muchos. Y esos policías que conozco, y guardia también, son hombres y mujeres sumamente honestos y sacrificados. Claro, Coroneles que viven en parte atrás. claro. Mayores que viven en parte atrás. Policías que tienen 3 hijos y que tienen un trabajo de 48 horas diarias casi, que no duermen en la dedicado al trabajo en beneficio de la población. No es que yo soy un defensor de la policía, es porque la experiencia que yo tengo, que he vivido y que veo todos los días. Cuando se da un hecho de esa categoría, son hechos de verdad aislados. Ahora, de que ciertamente hay una policía que hay que transformarla, eso es de sabiduría de toda la sociedad, inclusive de la policía misma. Eso es así. Ahora, que de 100, de 35,000 policías, hay 34,000 pobres.
Eso es también Es una realidad. una Sí. verdad. Hay 1000 que viven, hay 1000, hay 300 que viven excelentemente en la abundancia, hay 200 que viven más o menos, y hay entonces 500 que de esos 1000 que viven más, que viven menos que más o menos. Pero hay 34.000 pobres Así es. que aún no tienen una casa donde vivir, que llegan a los 50, 40 años, 30 años en la policía y no pueden comprar una casita porque el Estado no se la proporciona. Y finalmente lo deja ir a su casa con un sueldo de miseria, a un general con un sueldo de 35.000 pesos, dedicado 50 años al Estado dominicano. Mientras aquí hay funcionarios que pasan 2 años, 3 años, 4 años por la administración y salen con 800.000 de pensión. Entonces estamos en una sociedad desequilibrada. Entonces eso no es posible. Entonces tenemos que criticar al chiquito, al policía. Claro, cómo no, porque el policía es que está todos los días al frente de la batalla. Pero cuando a nosotros nos pasa algo, ¿en quién nosotros pensamos? La policía. No, Sí. en dos cosas. Primero en Dios, cuando un acto de violencia, infracción en la calle, y después, ¿con quién besamos? En la policía. En la Policía Nacional. Policía. Entonces la policía hace su trabajo. Que haya excepciones, bien. Pero la injusticia del Estado Dominicano en contra de la Policía Nacional es gobierno tras gobierno. Felicito a Luis, presidente Luis Rodolfo Abinader, por empezar a cumplir su promesa. Prometió $500 y ya le aumentó 300. Porque las cosas hay que decirlas. Entonces, $300, el dólar está al 58. 56 y pico. 58. ¿Cuántos son? Viene siendo 18.000 pesos. No. Casi 16.000 pesos, ¿eh? Bueno, le aumentó un 30% en esta primera etapa. Ya solamente le falta una segunda etapa. Entonces, el hombre ha cumplido. Esta policía también no puede, tiene que cambiar, y está cambiando, de ser una policía que no requiera la satisfacción de las pretensiones de su patrimonio. Al policía hay que buscarle a los hijos dónde estudiar gratuitamente. Si es en la escuela, gratuitamente del Estado, que todo el mundo va a estudiar. Pero si es en un colegio, también gratuitamente, dependiendo de donde esté el policía. Porque el policía vive de traslado, vive como un ping-pong. Así es. Claro. Entonces el policía, el Estado tiene que garantizarle una casa, un techo de 50 metros. Hoy no hay miles y miles de viviendas de 50 y 60 metros. Y que el policía ahora, cuando gane $500, puede pagar 5.000 pesos mensual al Estado. Entonces, la primera garantía a un policía, mire, si usted dura 10 años en la policía prestando servicio, a los 10 años usted tiene derecho ipso factamente a una casa. Entonces el policía dice, yo tengo que portarme bien. Se porque a los cuida, 10 se años, cuida. mi casita para mis hijos y yo voy a pagar 5.000 pesos mensual. Esa era la sapiencia de Balaguer, doctor. Claro. Balaguer construía y tenía reservado un 20% de vivienda Para la policías. guardia y los policías y para los pobres también. Pero las instituciones públicas, sus esposas, sus parejas, eran nombradas en la institución pública. Eso es otro ingreso a ese Entonces, hogar. claro, así, de esa forma es que sacamos de la pobreza la sociedad dominicana. ¿Cómo hacerlo? En alianza con el sector privado. Claro. En alianza con el sector privado. Aquí hay grandes constructores que le fabrican en 90 días 5.000 casas. Claro que sí. En 90 días.
Entonces, el Estado tiene que comprender que hay una acumulación social que tiene que empezar a pagarle a la sociedad dominicana. El 1% mundial tiene la riqueza del mundo. El 1% de los 7.5 millones, 7.5 millones de seres humanos tienen el monopolio de la riqueza mundial. Aquí en la República Dominicana, el 0.05% tiene la riqueza nacional. ¿Cierto eso, Joan? Más o menos certero eso. Así es. Porque aquí 10 familias tienen toda la riqueza nacional. Entonces, la República Dominicana tiene que comprender que para mantener la sostenibilidad de la paz, del equilibrio social, de que la lluvia produzca dispersión que cause cohesión social y mañana todos no estemos envueltos en un estallido social, tiene que expandir, tiene que dejar caer, y que el impuesto, conforme al discurso del presidente y señalado por Joan Castillo, economista de este programa, en esta ocasión tiene que estar bajo la responsabilidad exclusiva del que tiene. No es posible, desde que llegó la pandemia a la República Dominicana, los bienes y servicios se han disparado en más de un 30%. En más de un 30%. Fui a comprar una medicina antes de ayer y costaba anteriormente 5.025, dos medicinas. Y me costó 7.900. El presidente... Eso es algo nunca visto en la República Dominicana. Y vamos a tener 2 meses de gobierno. Entonces, presidente, no hay una cosa más insensible, más aterradora que la burguesía nacional de los pueblos. No solamente en la República Dominicana, de los pueblos. Históricamente, desde el surgimiento de Roma, o los pueblos aún no quieren mantener, la burguesía no quiere mantener el pueblo sumiso, bajo la expresión, sí señor. Pero la situación hoy en día es diferente. Los 200 o 204 o 198 estados donde se han reconocido los derechos humanos y los derechos fundamentales, han coincidido a través de la estructura de poder mundial la necesidad inequívoca de que la tenencia de los bienes puedan expandirse con mayor equilibrio para evitar gobierno de mano dura, para evitar gobierno que cercenen la democracia. Pero la democracia no puede entenderse como un desorden bien organizado. La democracia es equilibrio. La democracia es igualdad. La democracia es pan. La democracia es educación. La democracia es techo.
La democracia es salud, salud gratuita para el pueblo. La democracia es la obtención de la prosperidad de manera progresiva. Entonces, si la democracia no brinda esos elementos señalados, ¿para qué la democracia? Entonces, lo cambiamos por un gobierno de fuerza que le da al pueblo hospital, medicina, le construye casa, entre otras cosas. Pero a nosotros nos gusta vivir en un estado de democracia. Y los responsables de esta situación, es verdad que son los políticos. Pero no es menos cierto que quienes llevan los políticos al poder es el sistema económico, imbuido, compuesto por el pequeño grupo que les señalé. Cambian, quitan y ponen presidente. Dentro de ese aspecto, no solo deben poner presidente, tienen que empezar a moldear sus ansias, sus apetencias personales. Jugar con la prudencia de la tenencia. Así es. Darle más a los obreros. Darle más a las mujeres trabajadoras. Comprender que cómo es posible que yo viva con 2 millones de pesos mensual y mi vecino no gane nada o viva con 12,000 pesos. Entonces, en ese desequilibrio social, tiene el Estado que garantizar buenos hospitales. Tiene el Estado que garantizar buena educación. Pero la educación tiene un 4% y se construyeron cientos de escuelas. Pero todas esas escuelas fueron sobrevaluadas dicha construcción. Y aún el Estado sobre ese aspecto, y ellos lo saben muy bien, no ha enviado una comisión especializada en ese aspecto a un perito especiales a determinar el valor de toda la construcción de la educación para que ese dinero sea devuelto al Estado y evitemos más impuestos. Entonces, así no. El gobierno fue electo por el pueblo en esta ocasión y muy fundamentalmente para que resolviera el problema de la corrupción, para que aminorara la pobreza extrema que está viviendo la República Dominicana. Y este gobierno tiene que comprender que el poder está constituido por 3 elementos básicos. Lo primero es llegar al poder, y al efecto llegó al poder. Ahora bien, después que se llega al poder, ¿qué hacer? ¿Qué es el poder? ¿Cómo entonces desarrollarlo? Después que se llega al poder, usted tiene que expandirse en el poder. Expandirse, llevar por doquier el poder. ¿A través de quién? A través de los hombres y las mujeres del partido que lo llevó al poder. De manera tal que, donde se presenten las necesidades humanas, el gobierno a través del partido sea capaz de satisfacer las necesidades de esa población. Y quiero que me escuchen esta parte.
El gobierno a través del partido debe expandirse por doquier. Si en el gobierno, si en el país hay 5.000 alcaldes pedáneos, son 5.000 alcaldes pedáneos que el gobierno tiene que nombrar a través de los ayuntamientos. Ahora, esos alcaldes pedáneos tienen que rendir un trabajo al Estado. Si hay 35.000 policías y 70.000 en las Fuerzas Armadas, cada miembro tiene que ser útil para resolver los problemas del gobierno. Útil. Si hay 1.000 ministerios públicos, 800 ministerios públicos, esos ministerios públicos tienen que ser útil para la gobernabilidad. Útil. Y así sucesivamente. Si no hay utilidad a través del partido, no hay expansión de la gobernabilidad. Si no hay expansión de la gobernabilidad, el poder se achica, es decir, se detiene. Y la gobernabilidad se va oscureciendo. Y esa oscuridad lo hace a usted ser sumamente transitorio en el gobierno. Pues esa expansión, después de lograr la expansión de la gobernabilidad, que no la tiene aún el gobierno, pese a que ya tiene 2 meses, no la ha iniciado todavía. Luego de eso, entonces, de conseguir y obtener esa expansión de poder, que fue lo que hizo el PLD, por eso duró 20 años. Todo lo del PLD no es malo, ¿eh? La mayoría de lo que hizo el PLD es posible que sea bueno, pero fueron tan corruptos, fueron tan insensibles, fueron tan inhumanos, que el pueblo al final lo rechazó de manera repudiable. Entonces, todo lo que hicieron de manera positiva, llegaron a un grado tal que hasta el partido dividieron. Entonces, el ejemplo para la sociedad es la corrupción y la riqueza indebida y rápida, producto del PLD. Razón por la cual, después que usted llega al gobierno, expandirse en el gobierno, usted tiene que refinar el gobierno. Entonces, 3 aspectos he dicho: tomar el poder, expandirse en el poder y refinar el poder. Y esto último, este refinamiento del poder, se lleva a cabalidad a través de los bienes y servicios, utilizando como ente fundamental el ser humano. Entonces el ser humano tiene que estar a la orden de la sociedad, de la familia. Y de esa forma, presidente, usted puede mantenerse 4 años más, independientemente de estos 4 años. Si no hace eso, presidente, usted puede asegurar que durará 4 años. ¿Cuál es la opinión de ustedes, los muchachos, jóvenes? Bueno, en ese tenor, los gobernantes tienen que conocer lo que es la génesis de su pueblo que le ha tocado gobernar. Por vía de consecuencia, este pueblo está muy sensible, tiene los ánimos muy vulnerables. Fíjense que ya la misma Plaza de la Bandera que le sirvió de plataforma para propuesta al PLD ya iba a ser iniciada para este gobierno también con el tema de los impuestos. ¿Inició? Sí. Este gobierno fue elegido con una expectativa y un criterio
de esperanza para una correcta decisión de gobierno. Por vía de consecuencia tiene Luis una gran responsabilidad de gobernar este país mediante un criterio de humildad y de justicia, de equidad. Aquí tenemos miles de empresas que no están organizadas en cuanto a sus aportes al fisco y que de manera personal se están enriqueciendo sus propietarios. Se tiene que hacer un levantamiento de a dónde va orientado el enfoque de perseguir el pago de impuestos y no cargar directamente en prima fase al pueblo dominicano. Luis ha dado muestra de que va a ser un presidente con criterio de humildad. Inmediatamente tomó la decisión de frenar esa parte y eso se lo aplaudimos y le auguramos mucho éxito en torno a sus decisiones a futuro en esa materia. Mira, yo entiendo en esa misma parte de que sí, va en ese sentido de lo programado. ¿Por qué? Porque en su discurso el presidente de la República le dice al país que lo culpable o porque el gobierno del PLD utilizó lo que es la Cámara de Cuentos para su protección personal e incluso invitó a esos funcionarios, a su presidente, a renunciar. Que eso es una buena señal de que automáticamente ese señor renunció o va a renunciar en esta semana que entra, es un buen mensaje para que se desarrolle. Bien. También es importante ver que el presidente cedió sus bienes, obviamente de manera temporal, a una fiduciaria para independizar su labor de su vida profesional, o sea, su labor como presidente. Vemos muy positivo también, como dice el colega Rey, que ya despidieron, me parece que fueron unos 7 funcionarios que no declararon sus bienes, pero queda muchísimo por hacer también. El pueblo debe estar muy atento, así como estaba hasta ahora, y no descansar, porque esa es también la función de nosotros los ciudadanos, estar pendientes de lo que hace el gobierno, no simplemente dejarlo a que ellos tomen una decisión. El presidente está dando pasos que caen bien. Del mismo modo, también se pronunció en torno a la escogencia de los jueces de la Junta Central Electoral y él mantiene su posición en que tienen que ser personas totalmente desligados dentro del aspecto político, que no tengan ningún compromiso. El expresidente Leonel Fernández secundó su criterio y, en no siendo así, el PLD mantiene la tesitura de que debe de ser mediante un consenso de partido. O sea, el presidente ha demostrado poco interés en torno a, pero muy observador, en torno a la escogencia de los nuevos jueces de la Junta. Nosotros entendemos que ciertamente tienen que ser personas que tengan una conducta intachable en el aspecto de historia de la República Dominicana y preferiblemente que no esté vinculado a ningún partido. Creo que para nosotros ha sido de alto honor haber compartido con ustedes su programa, por lo que les damos la gracia y nos veremos, Dios mediante, el próximo domingo hacia un Estado social de derecho de 9 a 10, aquí en este canal internacional, un canal eminentemente independiente. Sean ustedes felices. Buenos días.